que básicamente acordaron celebrar elecciones y la ratificación de la creación de la Guardia Nacional de Nicaragua, que a su vez su primer jefe, director, fue nombrado por los americanos, el general Anastasio Somoza García, mi abuelo, y asumió bajo ratificación del gobierno de Nicaragua el cargo de jefe director en 1932. Sin embargo, desde 1930 hasta 79, desde 1929, hace 50 años básicamente, ascendieron a la presidencia de la República 14 nicaragüenses. 14, para que desmintamos el tal mito de que era una dictadura somocista. Hubieron 14 presidentes y todos tuvieron su cuento y su historia que hablar. De igual manera se eligieron cientos de diputados y unas cuantas docenas de senadores en todo ese tiempo. Todos esos escaños fueron electos porque contaban con total independencia participativa, al contrario de la desinformación sandinista, emitida incluso por los opositores conservadores, como en el periódico La Prensa, y al final por los mismos comunistas de Castro y los sandinistas. Todos decían que se robaban las elecciones, pero qué divertido, ¿verdad? Ellos no participaban o participaban y perdían y decían que había robo, fraude. Eso es querer enterrar la cabeza en la arena. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una hora con Álvaro Somoza. Como saben ustedes, es uno de los programas donde siempre se les dice la verdad. Aquí desenmascaramos la mentira sandinista, sobre todo de los Ortega Murillo, porque el principio básico de una república democrática es hablar con la verdad en la mano, y de ese programa de esto se trata. Antes de empezar, como siempre lo hago, por favor, pídenle a su familia, a sus amigos, sus socios, que se suscriban en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Es muy importante, créanme. Entre más gente suscrita esté, más gente recibe el programa, mejor informado está la nación. ¿Ok? No les toma ni 5 segundos, ni 5, 2 segundos. No les cuesta un centavo y su suscripción es totalmente anónima. Nadie puede saber que están aquí. Pero con su apoyo podemos llegar a muchísimas más personas y abrirle los ojos de la realidad del sandinismo. Entre más gente se informe, más difícil será para el régimen seguir manipulando. Por eso es que esto es bien importante, no solo para el programa, sino que para ustedes mismos. Este segmento que voy a comenzar, lo hice y quiero hacer un paréntesis aquí. Es la Nicaragua entre 1928 a 1979 y después la dictadura sandinista. ¿Por qué es importante? Porque después que se firmó el Pacto del Espino Negro el 4 de mayo de 1927 entre el general José María Moncada, líder liberal y hombre digno y correcto, el entonces presidente conservador Adolfo Díaz, los otros combatientes partidarios, porque así se hacía antes, las refulcas eran entre liberales y conservadores, ambos armados como una guerra. Y por supuesto, el administrador y negociador de la relación política en Nicaragua en esa época era nada menos
que alguien que llegó a ser ministro de guerra de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, el coronel de los marinos americanos, Henry L. Stimson. Henry L. Stimson era el representante de los Estados Unidos que Calvin Coolidge lo había mandado a celebrar, a negociar la paz entre los liberales y los conservadores. Y culmina con el Pacto del Espino Negro, que básicamente acordaron celebrar elecciones y la ratificación de la creación de la Guardia Nacional de Nicaragua, que a su vez su primer jefe, director, fue nombrado por los americanos, el general Anastasio Somoza García, mi abuelo, y asumió bajo ratificación del gobierno de Nicaragua el cargo de jefe director en 1932. Sin embargo, desde 1930 hasta 79, desde 1929, 50 años básicamente, ascendieron a la presidencia de la República 14 nicaragüenses. 14, para que desmintamos el tal mito de que era una dictadura somocista. Hubieron 14 presidentes y todos tuvieron su cuento y su historia que hablar. De igual manera se eligieron cientos de diputados y unas cuantas docenas de senadores en todo ese tiempo. Todos esos escaños fueron electos porque contaban con total independencia participativa, al contrario de la desinformación sandinista, emitida incluso por los opositores conservadores, como en el periódico La Prensa, y al final por los mismos comunistas de Castro y los sandinistas. Todos decían que se robaban las elecciones, pero qué divertido, ¿verdad? Ellos no participaban o participaban y perdían y decían que había robo, fraude. Eso es querer enterrar la cabeza en la arena, como el avestruz. No es así. Comparado a la mayoría de los países en Latinoamérica, 14 presidentes en 5 años es una buena realidad. Durante los 49 años desde su creación, la Guardia Nacional evolucionó contando con cuadros profesionales entrenados en una de las mejores academias de Latinoamérica. La Academia Militar de Nicaragua fue una copia fiel de la West Point en Nueva York. El gran logro de la Guardia Nacional, y al que no se dice del todo, es que la Guardia Nacional hizo posible la eliminación de ejércitos partidarios, que aquí viene lo que vino Stimson a parar, una guerra entre hermanos nicaragüenses, unos conservadores y otros liberales, para quitarse el poder. No había una democracia. Entonces, los americanos mandaron a Stimson y se firmó ese tratado. Con la venia de los americanos, que ellos entrenaron y formaron la Guardia Nacional, primero se llamaba la Momotombo, después se llamó, ya no me acuerdo todos los nombres, pero finalmente en 1932 llegó a llamarse la Guardia Nacional de Nicaragua y se le asignó un jefe director. También hizo posible la democracia sostenible, sin conflictos internos por el poder. Eso garantizó la paz, la seguridad y el progreso nacional, hasta lograr ubicar a Nicaragua como uno de los países más prósperos en Centroamérica. Acuérdense que eso incluye 2 terremotos en la capital, destruyendo todititita la infraestructura de esa ciudad, Managua.
Citando logros nacionales y no partidarios, el Partido Liberal, encabezado en ese tiempo por mi abuelo Anastasio Somoza García, le dio el voto a la mujer, mucho antes que muchos países latinoamericanos en los años 30. Se produjo el Código del Trabajo. El viejo Tacho, mi abuelo, era un hombre del pueblo, un hombre muy campechano, y él, su base política, por eso se hicieron las casas del obrero, eran los obreros nicaragüenses, tanto en el campesinado como en la ciudad. Ese Código del Trabajo tenía cosas como el salario mínimo, el pago del 7º día de descanso, el derecho a sindicatos, la creación de las herramientas protectoras de la clase trabajadora. Se produjo el seguro social, ya eso en tiempos de mi papá, aunque mi abuelo pasó la primera ley, pero no la puso en efecto. El seguro social tenía derechos de medicamentos y de doctores y también pensiones. Todo eso creado por el Partido Liberal. Se hicieron cientos de kilómetros de carretera, tanto de penetración como pavimentadas. Entre las más importantes de esas está la carretera panamericana, desde El Espino hasta Peña Blanca, pagada por el gobierno de liberal y asistido por el gobierno de los Estados Unidos. Se creó el puerto que se llama el Puerto Somoza, porque así se inauguró. Ellos le han querido cambiar el nombre, pero se llama Puerto Somoza. Y se modernizó el Puerto Corinto. Se construyeron nuevos aeropuertos por todo Nicaragua, no tan elegantes como la Mercedes en Managua, que también se formó, pero tenés aeropuertos como en Bluefields, Puerto Cabeza, que son perfectos aeropuertos. En la parte financiera es de recordarse que previo a las décadas del Partido Liberal, en enero de 1929, previo a eso, estaba al mando el conservador Adolfo Díaz, y en la elección del 29 o del 28, el presidente saliente fue, el presidente entrante fue liberal, el general José María Moncada, un gran nicaragüense, un hombre serio que tuvo que administrar los desastres del primer terremoto. Se inició la modernización de Nicaragua. Para que no se olviden, de hecho, los nicaragüenses éramos el equivalente de una colonia americana. No se olviden de eso. Les voy a dar un ejemplo. La aduana nacional, que era la fuente principal de ingresos del gobierno, esa institución, la aduana, la administraba un militar americano. Las finanzas del país, a través del Banco Nacional, ¿quién decidía? ¿Quién tomaba las decisiones? Una empresa consultora y administradora de bienes que se llama Brown Brothers Harriman. Es una empresa privada que tenía acceso a manejar las finanzas del país. Hasta que llegó el general Somoza García y reestructuró el Banco Nacional, esa empresa americana tomaba las decisiones financieras de Nicaragua. Obviamente, con la llegada del general Somoza, también se eliminó el sistema de aduanas. Se eliminó porque tenemos una posible expansión de los ingresos. La aduana sigue con un nicaragüense y los americanos se fueron del país, ya quedando nuestra república como está. Mi padre, en 1959,
Luis Somoza de Baile creó el Banco Central de Nicaragua, llevándose al que fue gerente del Banco Nacional por muchos años, lo nombró presidente del Banco Central, un economista brillante, el doctor Francisco Lainez, a la cabeza del Banco Central. Además, en su gobierno se crearon dos instituciones de muchísima importancia. El Instituto de la Vivienda, conocido como el INVI, que a su vez creó también las compañías de ahorro y préstamo privadas, como la inmobiliaria o CAPSA, entre otras. Esas instituciones siguieron el paso del INVI, creando casas de habitación para los nicaragüenses, sobre todo la clase media, que venía creciendo enormemente. El otro banco que se hizo fue el banco llamado Infonac, el Instituto de Fomento Nacional, un banco estrictamente de desarrollo con especial interés en el estudio y promoción de planes para diversificar la producción agropecuaria, industrial o de cualquier otra naturaleza. El Infonac daba préstamos poderosos a los empresarios nicaragüenses. Entre los años 50 y 60 se pasaron dos leyes muy importantes. Yo tengo el manuscrito del presidente de la Cámara de Diputados en ese tiempo, que era el doctor Juan José Morales Marenco, en paz descanse, un gran liberal, un caballero de primera, es de Huaco. Y esas leyes fueron la autonomía universitaria y la ley que prohíbe la reelección del presidente. En esos años, con la combinación de paz, desarrollo, modernidad de Nicaragua, estaba pasando un cambio fundamental y una transformación a la modernidad. Y por ende éramos la cabeza de Centroamérica. En Nicaragua se reunía mucho poder. Como uno de los grandes logros de nuestra economía, se creó el INSEI. El INSEI ahora lo conocen ustedes como ENAVAS. El propósito de ENAVAS, el INSEI en ese tiempo, era estabilizar los precios de los granos básicos producidos en el país a través de almacenarlos para los tiempos difíciles, soltar un poco y estabilizar el precio, o cuando había superabundancia, guardarlos para mantener los precios normales. Luego, en el gobierno liberal, del primer gobierno liberal del general Somoza de Baile, mi tío, se desarrollaron unos centros de acopio, secado y almacenamiento en casi todos los municipios del país. Eso es bien importante porque hizo que el productor no tuviera que irse de su municipio para vender sus granos. Fíjense ustedes que para 1979 habían 99 centros de acopio de granos básicos por todo el país, en cada municipio. Esos esfuerzos culminaron en convertir a Nicaragua en lo que lo tildaron el granero de Centroamérica. ¿Por qué? Porque teníamos tanto almacenamiento que ahí se guardaban los granos y se hacían grandes exportaciones a países que tenían necesidad en Latinoamérica, sobre todo. La fortaleza y estabilidad del Córdoba se debió a la fortaleza de nuestra economía. Llegó a mantener un cambio por más de 20 años de 7-1, por más de 20 años. Tal era la solidez de nuestra moneda que en el mundo internacional financiero se declaró
el Córdoba como una divisa internacional. O sea que yo podía obtener cambio de Córdoba en Francia, en el Japón, en los Estados Unidos, en cualquier lado. Y me consta porque yo viajaba mucho en la época de los 70, en mi avión iba a Guatemala o a El Salvador o a Costa Rica, Panamá, y llevaba a Córdoba. Podía comprar con Córdoba y ellos hacían el cambio o cambiaban en un banco y me lo daban. Hoy en día eso no existe. Esa es la principal ventaja de la estabilidad de la moneda, la fuerza de nuestras exportaciones, la poca deuda pública del gobierno de Nicaragua y como les dije, en el gobierno de don Luis Somoza, 3 años de los 6 que tuvo en el poder consecutivos, el crecimiento nacional fue de 10% año con año por 3 años de los 6 que tuvo en el poder. El resto fueron 6, 7, nunca bajó de 5. Nuestra moneda era aceptada prácticamente en todo Centroamérica como una moneda igualito que el colón y peso y todo. A través de los años 50 y 60 y hasta 79, Nicaragua punteaba en todo lo económico. Desde exportar carne, azúcar, café, madera, oro, marisco, muchísimo más, telas, algodón, no tenés idea cuánto se exportaba, hasta el consumo de ellos en sí. Nicaragua gozaba de la comida más barata en la región, y eso hasta 1978, detrás de los Estados Unidos y Argentina. Fíjense bien, en 1978, detrás de Argentina, primero los Estados Unidos, después Argentina, Nicaragua era el tercer país en el continente americano de consumo de carne por cabeza, per cápita, en América. Eso no existe el día de hoy. Contrario a la desinformación sandinista y conservadora, porque la prensa era feroz a desinformar, Nicaragua gozaba de una democracia plena, con todo y sus errores, porque no fueron santos, fueron nicaragüenses humanos que hicieron errores. Nicaragua prosperó en paz y tranquilidad por 5 décadas, gracias al liderazgo del Partido Liberal y en gran medida del somocismo, aunque no le guste a quien no le guste. Eso no es decir que no hicieron errores, eso no es decir que no abusaron el poder, eso no es decir que no hicieron cosas indebidas, por supuesto que sí, pero todo eso es de la historia, ya murieron esos personajes, lo que nos queda es lo que hicieron malo y bueno, y la nota del boletín para los Somozas tiene que ser arriba de 9 o 10. ¿Por qué? Porque los números no engañan. Para muestra de imparcialidad y crecimiento económico y social, les voy a pedir disculpas por la falta de modestia, pero con este personaje no lo han estudiado lo suficiente y me parece importante que sepan ciertas cosas. Dicho sea de paso, muy pronto voy a retomar las entrevistas con el doctor Humberto Belli con relación a analizar la historia, porque ya cuando estábamos haciendo esto hace como un año paramos, el doctor Belli tuvo unos viajes y yo tuve otras cosas, pero ahora hemos hablado de volver a reiniciarla y vamos a iniciar con la vuelta del siglo XIX al siglo XX, cuando Zelaya, y de ahí hasta el día de hoy. Pero refiriéndome a mi padre, don Luis Somoza, a la figura del presidente, fue que inicialmente él fomentó la idea de una Centroamérica, impulsando el Tratado General de Integración Económica, así se llamaba, en 1960. ¿Ok?
el Tratado Económico de Centroamérica, de integración económica centroamericana, en 1960. Se crearon protocolos migratorios asegurando el intercambio comercial entre los países, los primeros esfuerzos de colonias agrícolas. Había una allá por Tipitapa que se llamaba San Isidro, creo yo. Yo fui con mi padre cuando se hizo eso. Después invierno, el programa de invierno que creó Nueva Guinea, y en realidad las primeras conversaciones que se hicieron con el INCAI, todo eso fue hecho por don Luis Somoza. Él fallece prematuramente y otras personas siguieron con esos planes. Ahora les digo algo sencillo. Cuando el general Somoza de Baile asume el poder, reconoce algunos de los hechos que habían hecho sus antepasados y los promueve hacia el futuro. Eso fue, el doctor Schick hizo lo mismo. El doctor Víctor Manuel Román y Reyes también, el general Somoza, Luis Somoza, todos esos personajes hicieron por Nicaragua, en base del Partido Liberal, lo que en realidad fuimos, el granero de Centroamérica. Un país donde la comida era muy barata y era abundante, donde las calles y comercios se movían fácilmente. En fin, era un país en paz, hasta que llegó Fidel Castro en 59 y comenzó a enviar la revolución que supuestamente él montó en Cuba para el resto de Latinoamérica. Yo les agradezco el tiempo que me han dado para explicarles. Ustedes son la razón de este programa. Por favor, compartan este video, difundan la verdad y jamás, absolutamente jamás, pierdan las esperanzas. Que viva Nicaragua libre y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.